Quiero vivir con mi eterna alma de niño, gritar al mundo que así soy muy feliz. No sé de odios, envidias ni ambiciones, solo de amor, ternura y amistad. Yo quiero ver un mundo diferente, donde podamos a todos integrar y que ese mundo sea más complaciente, que solo reine el amor, la paz y la amistad. Hola amigos, empezamos un nuevo programa, Javi con su mundo. Hoy estamos en la casa, son todos la Malvina, Ocal Musi. ¿Cómo entraste a ser de Malvina? Yo entré en el año 1981 en la Escuela de Suboficiales General Lemos, hice la carrera de cabo cocinero y me recibí en 29 de noviembre del año 81 y me presenté en el Regimiento 7 de Infantería el 4 de enero de 1982. ¿Por qué estudiaste de eso? Me gustaba seguir la carrera militar. ¿Tenías una enfermedad? Tenía a mi cuñado que era sargento ayudante, enfermero. Contame cómo se llamaba a ser Malvina. El 2 de abril, cuando estaba entregando el desayuno en el regimiento, la clase 63 estaba en intrusión. En realidad la clase 63 era mi clase, nada más que yo me recibí de cabo un año antes. Y fui al comedor y los soldados me decían, mi cabo, ¿no vio que se recuperó Malvinas? Y yo, ¿dónde? Le decía yo. Era muy temprano, estábamos preparando el desayuno. Después del desayuno fui hasta el casino de suboficial y ya en la tele se veían las imágenes de los tanques, las tanquetas por las calles de Malvinas. Y bueno, y así me enteré. Y después empezó el rumor de que a nosotros nos iban a mandar a Malvinas o a Comodoro Rivadavia, y ahí podríamos cruzar a Malvinas. Más o menos el 5 o 6 de abril empezaron a venir todos los soldados que estaban en intrusión al regimiento de vuelta. Después empezaron a armar el rol de combate, que significa que son la compañía Infantería B, por ejemplo, donde me mandaron después a mí, tenía la primera sección, segunda sección, sesión mortero, y ahí le daban lo designaban a cada soldado, apuntador de MAC, apuntador de SPAL, cada cual tenía su misión. Y yo estaba como cocinero y tenía mis soldados que eran ayudantes cocineros. También estaba el enfermero con sus soldados, todos. Se empezó a armar todo, nos entregaron armamento nuevo a casi todos, el Falparac, y nos empezaron a dar la ropa nueva, digamos, todo para ir allá. El bolsón portaequipo, los elementos de rancho, frazadas, colchoneta. Y el martes 13 de abril, a las 9 de la noche aproximadamente, salimos en micros hasta Palomar. En Palomar llegamos a las 2, 3 de la mañana, habremos llegado. Y de ahí fuimos a Río Gallego y de Río Gallego a Malvinas. Y en Malvinas habremos llegado 12, 2 y media del mediodía, del 14 de abril ya. ¿Vos sabías usar el arma? Sí, yo estuve todo el año 81 en la Escuela General Lemos, ahí nos enseñaron tiro, a usar armas, todo. Tuvimos un año de instrucción. ¿Qué sentiste que sintió ahí? Cuando nos llegamos a Río Gallego no sabíamos todavía, digamos, si nos quedábamos ahí, digamos, los jefes ya lo sabían, ¿no? Y cuando llegamos a Río Gallego nos dijeron que en unas horas volábamos hacia Malvinas, ¿no? Y sentimos emoción.
estábamos contentos. ¿Qué fue el primero vez a San Malvina? Lo primero que vi fue cuando llegamos el aeropuerto viejo, y las casas que habían cerca del aeropuerto, que eran pocas, ahora hay muchas más. Para ellos era Puerto Stanley, para nosotros era Puerto Argentino. Después empezamos a caminar, cuando llegamos al pueblo, ya vimos al pueblo, digamos, a la ciudad, sería la capital de las islas. Empezamos a ver el tipo de casa que había, de construcciones, que era distinta a lo que nosotros imaginábamos, ¿no? Así las casas digamos, tenían una vereda muy alta y eran típicas de ellos. Después pasamos por el correo y estaban esas casillas para hablar por teléfono, las rojas, que se veían mucho en las películas inglesas. ¿Cómo siguió de eso? Después todo el Regimiento 7 se trasladó por secciones que tenía que ocupar el Regimiento 7, que era el sector Plata. Estaba Monte London, a unos 14 kilómetros de Puerto Argentino. Después estaba más abajo la compañía C, la A, estaban más abajo. Después estaba la compañía Servicio, eso ya era Tumbler, en toda esa zona. Y donde estaban los Royal Marines, que era el cuartel de los marineros de ellos, ahí se concentró la plana mayor, digamos, los generales de brigada, los jefes de regimiento. Ahí estaba la compañía de servicio donde cocinábamos nosotros para todo el regimiento. Y ahí empezó a surgir el problema más grande, que éramos 2 cocineros en la sesión. Estaba yo y el cabo Barriga. Después estaba el cabo primero Cabrera, que era de intendencia, que era el que nos entregaban los víveres, todo eso. El cabo Ávila, sargento Jonte Antillano, que era el encargado, subteniente de Almedo, que era el jefe de la sección. Después estaba un sargento que era zapatero, también nos ayudaba a nosotros. Y el primer problema que surge es que en Monte London era el lugar más alejado de donde se concentraba el regimiento, unos 14 kilómetros. Y bajaban la comida soldados y con un oficial o 2 a cargo, y nosotros les servíamos la comida en cilindros de acero. Pero a veces venían en vehículo y a veces venían, y después cuando llegaban con el vehículo tenían que subir el monte. Y la comida llegaba fría y a veces en el camino que la comían o se comían la mitad. Entonces piden que manden un cocinero y 2 soldados y una cocina de campaña. Bueno, empezaron a ver a quién designaban. Entonces yo le digo, voy yo, le digo. Yo tenía 4 meses de cabo y 18 años. Digo, antes que me manden, me anoto por voluntad. Y después el subteniente dice, bueno, ¿qué soldado quiere ir con el cabo Musi? Y el soldado Melo y el soldado Cuesta se ofrecieron por voluntad y fueron conmigo a las alturas del monte para empezar a cocinar en el mismo lugar de la primera línea de la compañía Infantería B. ¿Se va a ver la comida? Sí, los víveres, digamos, para que cocinemos los primeros días llegaban bien, pero después del 25 de mayo empezaron los bombardeos, no llegaban tan seguido. Ya no llegaba agua, ya no había, teníamos que sacar de los charcos. El enfermero nos daba unas pastillas de cloro para ponerle. No había leña, pan ya no se comía sin pan. Habíamos comido una semana con pan. Se puso muy complicado los últimos días. Imaginaba Sontaro en Knesset. No, primero no pensábamos que se iban a venir los ingleses de tan lejos, digamos. Pensábamos que iba a pasar un par de meses y después
nos iban a relevar y iba a venir otro grupo. Pero después se empezó a escuchar de los primeros combates en Darwin, toda esa zona, y ya sabíamos que eran los más o menos del 24 de mayo en adelante. Hubo varios combates en la zona de Darwin y Ganso Verde, creo, y después se vinieron para donde estábamos nosotros, donde estaba la primera línea del Regimiento 7 que defendía Puerto Argentino. Y nos atacan el 11 de junio, un viernes, a las 9 de la noche, y después duró hasta las 7:30 de la mañana del sábado 12 de junio el combate. Ahí mueren 36 soldados argentinos, 29 ingleses, hay unos 150 heridos de parte nuestra y unos 250 a 300 heridos ingleses. ¿Qué sentiste al escuchar a los tiros? No, en ese momento no sentí nada. Salí de la posición, yo lo despierto al soldado Melo y Cuesta y le digo, nos están atacando. No, dice, no creo. Sí, le digo, escuchar los tiros. Y cuando salimos afuera ya se veían bengalas y se escuchaban gritos de que en otra lengua, digamos, en inglés. Yo digo, que gritan no son argentinos, digo, deben estar atacando la primera sección. Luego avanzo unos 100 metros, ya estaba el segundo jefe que estaba cerca de nosotros, a unos 50-100 metros. Ya estaba con el encargado de la compañía, que era el suboficial mayor, el sargento Yante Crespo, y ya empezamos a alertar digamos, nosotros estábamos en el fondo del monte. El último que estaba en el fondo del monte era yo con los dos soldados míos y después estaba Sanidad ahí cerca de nosotros, a unos 30 metros, y a unos 50, 100 metros estaba el puesto comando donde estaba el encargado, el segundo jefe del regimiento. Contame de combate. El primero que escucha el ruido es el cabo Carrizo, que estaba haciendo el cambio de guardia, y escucha un ruido como cuando uno carga el fusil, y se escucha el ruido, y escuchaba ruido de bayoneta. Eso fue lo primero que se escuchó. Al ratito se escucha un estruendo y es un inglés, creo que era un cabo inglés, que pisa una mina. Pasa en la sección en la compañía B donde estábamos nosotros, estaba una sección del BIN 5, una sección de ametralladoras, que son de infantería marina, y una sección de la compañía Ingeniero 10, que eran los que colocaban las minas para que no para detectar si avanzaban los ingleses. Y hay una mina la que despierta la primera sección y se escucha el grito del inglés, y ahí ya se empiezan a levantar los que estaban en las posiciones, la guardia que entraba y con la que salía, y empiezan a dispararles a ellos, y ellos disparaban. Es decir, eso le corta el avance, si no a lo mejor hubiese sido más la cantidad de muertos que tuvimos. ¿Cómo era donde estaba? Era como una sierra, un monte elevado, unos 150 metros aproximadamente, y era todo rocoso y muy húmedo. Uno pisaba fuerte con el borcego, con la bota militar, y hacías presión y empezaba a brotar agua ya del piso. Por eso cuando los soldados hacían los pozos Zorro, a los 2 días por ahí ya tenían 20 centímetros de agua y tenían que cambiar de lugar. Y estar parado ahí o durmiendo ahí, a muchos le afectó el pie. Se le congelaba, se le ponía morado, pie de trinchera que le llaman. Yo habré estado una semana así, y un día, después que cocinamos, entre medio de unas rocas encontramos como una cueva, y había unas chapas viejas, no sé de dónde eran, y unos tirantes. Entonces se las pusimos arriba, y la turba son pedazos
de tierra que se cortaban con la pala, tierra y pasto, y le empezamos a poner arriba tipo adobe. Hicimos un techo y le dijimos al mayor si podíamos dormir ahí en vez de dormir en el pozo, y me dijo sí, está bien, mientras estén cómodos. Así que la humedad no la sentimos tanto, yo y mis 2 soldados. ¿El frío tenía mucho? Sí, el frío y aparte la llovizna, que un tipo aguanieve que caía constantemente. Día de sol hubo muy pocos. ¿Lo que se mató a su compañero? Sí, uno de los primeros que cae es el cabo Primero Ríos, el teniente Baldini, el cabo Orozco y el soldado, creo que Flores era el apellido, no recuerdo bien, son los primeros que caen. Y los demás resistían el ataque y hasta las 7:30 de la mañana. Digamos, al fondo del monte llegaron y retrocedieron. Después subió de más abajo el teniente Castañeda con el cabo Arribas, el cabo Medina, y nos apoyaron con toda la sección de ellos y volvieron a retroceder los ingleses. Ellos pensaban que nosotros éramos más, pero en realidad no llegábamos a 300 y ellos eran cerca de 900. Era el batallón completo. ¿Sentí miedo ahí? No, en ese momento no sentís miedo, no. Digamos, te olvidás del miedo. Al menos no a mí me pasó eso. Es decir, vos seguís avanzando, seguís tirando, te cuidás. Nos recuadrábamos atrás de unas rocas, nos cuidábamos. Y cuando ellos dejaban de tirar, tirábamos nosotros, digamos, y debe ser la adrenalina, el momento que uno está viviendo no siente miedo. Es decir, trata de sobrevivir. ¿Y vos qué sentí a tu compañero al otro? Y sentir desesperación porque si lo tratás de ayudar, pero te tenés que cuidar porque si le tiraron a él y vos vas muy rápido, el francotirador que le está tirando te está apuntando a vos también. Entonces esperábamos un rato atrás de una roca, después nos arrastrábamos y llegábamos hasta el lugar donde estaba. Si estaba herido, llamábamos al enfermero y tratábamos de bajarlo. ¿Qué pudiste saber de uno? Uno que cayó al lado mío, que era un soldado que le pegaron un tiro en la frente, no, porque cayó y lo recostamos en una roca y pedimos al enfermero para que lo cure y nosotros seguimos tirando y ellos nos siguieron tirando y ahí retrocedimos y por la herida que tenía ya se veía que no iba a sobrevivir. Después cuando bajé del monte que nos replegamos, llevaba al cabo Landeira, que le había explotado en la boca del fusil un PDF. Un PDF es como un mortero chiquito así, que se pone en la boca del fusil y se dispara. Y hace daño si cae, digamos, cerca de alguien, le puede sacar una pierna, un brazo. Pero el error del cabo fue que cuando pone el PDF en la boca del fusil y dispara con una munición de guerra. Y eso debe ser el momento que estaba tirando. Eso tiene una munición especial para tirar. Es una vaina que es hueca y no tiene tanta pólvora o no tiene pólvora directamente. Entonces eso empuja el PDF y lo dispara a cierta distancia. Pero al tener una munición de guerra y choca con el PDF que está en la boca del fusil, explota el PDF. Y eso fue lo que le hirió el brazo. Y a él sí lo bajé y hasta
hasta Puerto Argentino casi. ¿Y te has puesto más prisionero? Nosotros con el mayor Carrizo y el encargado de compañía éramos unos 35 más o menos, que cerca de las 7 de la mañana los que quedábamos, digamos, bien, que no estábamos heridos, nada, éramos unos 35. Y de las secciones, la primera, la segunda, la tercera sección y la sección morteros, ya estaban todos o prisioneros o heridos, y algunos heridos, el sargento Ayontes Pizuco lo iba bajando. El sargento Ayontes Pizuco era un sargento primero en ese tiempo, cumplió años el mismo día que yo, un 17 de mayo, allá en el monte, y él era enfermero, pero él andaba entre medio de los tiros, tiraba, bajaba heridos, volvía a buscarlos entre medio de la balacera. Y a las 7:30 de la mañana ya quedábamos muy pocos, 35 aproximadamente, más los heridos, que éramos unos 50 o 60 más no éramos, y el mayor Carrizo, que era el segundo jefe del regimiento, pide autorización al jefe por radio para replegarnos, porque decía que ya no se aguantaba, que nosotros no llegábamos a 60 y los que nos atacaban eran cerca de 1000, y le da la orden y lo autoriza que nos repleguemos, y ahí nos replegamos a Puerto Argentino. Gracias a vos, en el último año, la cooperativa obrera sumó más de 91.000 nuevos asociados y ya somos más de 1.500.000. Está distribuyendo entre los asociados más de 187 millones de pesos de retorno al consumo e intereses al capital. Aportó más de 6 millones de pesos a través de donaciones y redondeos solidarios. Y por más de 3.100.000 pesos con talleres protegidos. Estos son tus logros y los de todos los asociados de la COPE. Juntos podemos construir un mundo mejor. Álvarez Neumáticos, Álvarez Neumáticos. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad-puerto. 20 años conectando la región con el país y el mundo. En DAO creemos en la buena química. Sabemos que en el enlace con el otro se encuentra la chispa que dispara una idea, un objetivo en común que concluye en una conquista. Somos nombres con apellidos enlazados en una molécula que abraza la Tierra. Eso es ser humano, apoyarse en el otro para construir una idea en evolución. En DAO queremos seguir dándole forma al mundo. En julio desafiamos conceptos, paramos la planta para movernos más que nunca. Con más de 200.000 horas combinadas de trabajo que van a emplear a casi 700 personas de Bahía, la Argentina y el mundo. Horas de trabajo que le van a dar 2 veces la vuelta a la cancha de Olimpo con sus 13.000 metros cuadrados de aislación, y que van a ser un teatro municipal entero con los 40.000 metros cúbicos de andamios dispuestos para las tareas que harán de DAO Bahía Blanca una operación segura y una fuente laboral y de orgullo para toda la ciudad. DAO, 60 años con el valor de transformar. El timbre, cómo llovía, me acuerdo todo. Yo miro y lo sigo viendo ahí, o por ahí veo que falta, que no está. Es irreparable esto, así que no se lo deseo a nadie y pueden tomar y hacer lo que quieran, solamente no se suban a un auto. En un segundo podés arruinar muchísimas vidas, incluida la tuya también.
¿Cuándo se enterado? Y nosotros nos quedamos ahí donde, digamos, estuve yo los primeros días, antes de mandarme a Monte London, y ahí le cocinábamos a los que se iban, a los que habían bajado, a todos los y a que se habían replegado, y se estaba armando un contraataque. Y estábamos esperando hasta que el 14 de junio, a los 2 días, llega la rendición. Nosotros de donde estábamos se veía el combate de Tumbledon, toda esa zona que siguió defendiendo hasta lo último, nosotros lo veíamos desde ahí abajo. Y hasta que llegó el momento que dijeron que nos rendimos y esperamos ahí donde estábamos. Y después, eso fue el 14. Y a la tarde se veía ya los ingleses cuando entraban a Puerto Argentino. Después llegó la orden de juntar a todos los que estábamos ahí y había un playón grande, tipo playa de estacionamiento, pero grande, y ahí nos hicieron entregar el armamento. Es el lugar donde se entregó el armamento, ahí se ven cascos, fusiles, de todo, las motos de los comandos, y estos son los ingleses que nos estaban custodiando. Después nos toman prisioneros y nos llevan a un galpón muy grande, de unos 20 metros de ancho por unos 40, 50 de largo, y nos metieron ahí. Ahí adentro había de todo, había ropa, guantes, galletitas, chocolate, dulce de batata y barras de queso de ese plástico rojo, hasta el techo había. Y bueno, nosotros con un sable de bayoneta lo abrimos la lata y empezamos a comer. Comíamos lo que queríamos ahí, si nadie nos controlaba. Había 2 ingleses adentro del galpón, pero no nos decían nada. Y hasta que después llegó la orden de subir al Canberra. Eso habrá sido el 17, 18 de junio. Después subimos al Canberra y entre el 18 y 19 de junio llegamos a Puerto Madryn. Y de ahí nos llevaron en camión hasta Trelew, creo que era cerca de Puerto Madryn, debe ser un aeropuerto. Y de ahí nos llevaron en avión a Palomar. Bajamos en Palomar el domingo 20, que era el Día del Padre. Y de ahí nos llevaron en micro hasta justo de las escuelas oficiales donde egresé yo, nos mandaron ahí. ¿Qué pasó con la familia? Y yo en esa época tenía 18 años y era soltero, y mi mamá vivía, mi papá, que todavía vive, tiene 92 años mi papá, habrá sido el 20, era el Día del Padre, habrá sido el 24 de junio. Que llegamos de Palomar, nos volvieron a llevar hasta La Plata, y en La Plata llegamos y al otro día nos dieron una semana de licencia. Y yo habré llegado a mi casa a las 4 de la mañana. Y se sorprendieron, se pusieron contentos. Tuvieron que apagar el taxi, no tenía un mango yo. Y después se levantaron, tomamos un café, charlamos, y después me acosté a dormir hasta el otro día, como hasta las 7 de la tarde. ¿Tu mamá pensó que estaba muerto? Mi mamá pensaba que me había pasado algo, porque mi cuñado no le querían dar información, eso que mi cuñado era militar, y nadie les decía nada. Hablaban por teléfono, no se sabe quién murió, no se sabe. Pues ella presentía que yo estaba vivo. ¿Qué sentiste? ¿A qué hiciste? Y al rendirnos, impotencia, porque más de uno
tenía la idea de seguir, de seguir peleando, pero las órdenes eran de arriba y después uno cae, que con el tiempo cayó de que otra no quedaba, porque iba a haber muchos más muertos. ¿Tu nombre? Pierre. Bien, ¿cómo sentiste el abuelo? Mi abuelo es un héroe. Bueno, amigos, esto es todo por hoy. Hasta el próximo programa.